Buenos días, hermanos, buenas tardes. Damos gracias al Señor por poder reunirnos en este encuentro una semana más, y queríamos empezar este encuentro con un salmo. Allá los israelitas se juntaban y se reunían cantando alabanzas al Señor, y si me acompañan en el Salmos 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, porque la salvación es tuya, te pertenece. Para que nosotros podamos cantar en esta tarde, en este día, que el victorioso es que la salvación es tuya. El Hijo tuvo que cargar nuestro pecado, tuvo que cargar aquella cruz. Valientemente la cargó, Señor, y llevó por nosotros nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él pagó aquella deuda que nosotros no podíamos pagar. Llevó aquella maldición que nos pertenecía. Sin embargo, el maldito fue por amor a nosotros. Consumó aquella obra en la cruz para que nosotros pudiéramos tener un nuevo inicio. Y allí, en aquella tarde, clamó: consumado es. Gracias porque por esa consumación nosotros podemos seguir adelante. Que siempre miremos, Señor, a Jesús, y puestos los ojos en Él, corramos por delante la carrera que tenemos, para que no nos cansemos hasta desmayar, para que sigamos adelante sin volver atrás. Oramos por los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me
No puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hacia mí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cantamos. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, Señor, no volveré atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré, te amaré, Señor, te seguiré. Hola querida iglesia, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Es una bendición poder celebrar un domingo más juntos delante de la presencia del Señor, unidos en un mismo espíritu. Hemos llegado al final del Evangelio de Juan y la realidad es que ha sido una bendición para cada uno de nosotros. La parte principal, por decirlo de alguna manera, de este Evangelio la vimos el domingo pasado, donde el apóstol Juan terminó con esta declaración de el propósito por el cual se había escrito este libro. Y era para que creyeran que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo esto tuvieran vida eterna. Sin duda que ha sido una bendición para todos nosotros y nos da un poco de nostalgia llegar al final de este libro. Y algunos hermanos han querido compartir lo que ha significado esta serie durante este tiempo. Así que les vamos a prestar atención para lo que van a compartir en este momento. Hola querida iglesia, le doy gracias al Señor por habernos cuidado a cada uno de nosotros en este tiempo en el cual hemos experimentado acerca del amor y de la misericordia del Señor en nuestras vidas. Es hermoso también saber que nuestra vida no depende de nosotros, sino que depende de nuestro Dios, el creador del universo, la cual nos creó con un propósito eterno para alabarle y glorificarle. Y es por medio del Evangelio de Juan que pudimos aprender acerca de ese amor, de esa entrega y de ese sacrificio para que nosotros podamos tener una vida y esperanza junto a Él. Un beso, los quiero. Bueno, hola hermanos, espero que estén bien, ya sea que estén viendo la reunión en la mañana o en la tarde. El libro de Juan ha sido de gran bendición en mi vida en este último tiempo. He podido aprender más con respecto al Señor y también he visto el tema de los frutos del Espíritu con el Mauri
el tema con identidad, con el Señor, con mi papá, y también con respecto a todas las predicaciones ha sido muy bonito, ya sea por un lado o por otro, siempre me queda algo con el tema del Señor y ha sido muy lindo poder compartir este tiempo. Si bien es un tiempo diferente, no nos podemos ver, pero ha sido muy bonito. Espero que cada uno esté bien, los extraño mucho a todos y bueno, abrazo grande a cada uno. Que el Señor los bendiga. Hola hermano, lo que aprendimos con mi Señora en el pasaje de Juan es que Jesús nos dio el regalo más hermoso, que es la vida eterna para estar junto a Dios. No es fácil la vida terrenal, por los altibajos que se nos presenta, como esta pandemia que estamos atravesando. Jesús con conocimiento fue humillado, maltratado y traicionado, pero el Señor se la jugó por nosotros y fue por su inmenso amor que nos tiene. No se preocupó, sino que se ocupó para darnos libertad. Gracias, bendiciones. Hola queridos hermanos, ¿cómo andan, querida iglesia? Queremos compartirles que en esta serie nos hemos estado sintiendo identificados con la enseñanza donde Jesús nos compara con ovejas. La enseñanza del buen pastor. En esa enseñanza nosotros la comparamos con el día a día y con la situación que estamos viviendo actualmente, en donde por ahí podemos sentirnos afligidos por todo lo que está pasando, pero también tenemos que confiar en el Señor, en su cuidado, como dice en el Salmo 23, en que Él va a protegernos y nos va a hacer descansar en sus pastos. Queríamos compartirles eso, de que podamos sentirnos refugiados en Él y podamos sentirnos amados. Un saludo, nos estamos viendo. Hola, quería compartirles 2 partecitas del libro de Juan que en este tiempo para mí han sido muy significativas. La primera es la promesa del Espíritu Santo, que bueno, es muy hermoso cuando el Señor dice: no los dejaré huérfanos, cuando dice que nos va a dejar un espíritu de verdad, un espíritu que nos va a consolar, que nos va a enseñar todas las cosas y que nos va a recordar todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, nos ha prometido, que muchas veces se nos olvida. Y lo segundo más importante también para mí es el mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado. En este tiempo donde está difícil quizás estar presente físicamente para los hermanos, para los amigos, es fundamental que siga en pie ese amor que el Señor quiere que tengamos los unos a los otros. Hola querida iglesia, para mí ha sido de bendición este estudio de Juan, en que ha reavivado, alimentado mi fe al estar leyendo las mismas palabras pronunciadas por el Señor Jesús, el Hijo de Dios, en especial en este tiempo de pandemia. Cuando he sentido oscuridad, cuando he sentido necesidad, cuando vienen esas incertidumbres, ha sido hermoso recordar y volver a escuchar esas palabras que nos dice Jesús. No tengas miedo, no te angusties, yo te doy mi paz, yo soy la luz del mundo, yo soy suficiente, yo soy el pan de vida. Y también el revivir sus milagros, saber que nada es demasiado difícil para Él. Y bueno, he aprendido muchas cosas y particularmente hay una que quiero rescatar y está en Juan 4 y que dice que Jesús, su comida, su alimento diario era hacer la voluntad de Dios, del Padre, y terminar esa obra. Y cómo el Señor se enfocó en ese propósito y cómo se sometió a la voluntad de Dios Padre, por más que Él también es Dios Hijo, pero se sometió en una obediencia, en amor y en confianza. Y bueno, eso me impacta y también quiero imitar esa entrega voluntaria que hizo el Señor, que finalmente ese enfoque, ese propósito lo cumplió en la cruz, cuando murió y cuando volvió a vivir tan gloriosamente. Así que bueno, les dejo un saludo a todos en el amor de Cristo. Bueno, sin duda que todos tendríamos algo que decir con respecto al Evangelio de Juan. Y hay un autor que al terminar su comentario del libro de Juan, comenta lo siguiente: siento que hemos sido levantados a los lugares celestiales. Hemos visto su majestad
y su gloria. Hemos tenido nuestro propio acontecimiento del monte de la transfiguración y como los apóstoles hemos caído postrados delante de él en asombro humilde. Y como los discípulos en el monte, no queremos que esto termine. Y creo que cada uno de nosotros podría decir lo mismo. En la soberanía del Señor, Él ha permitido que durante este tiempo tan particular que estamos viviendo, concentremos nuestra mirada en Jesús a través de este Evangelio. Y así llegamos al capítulo 21. El capítulo 21 es el epílogo del Evangelio de Juan. Hay algunos que argumentan al notar un cambio abrupto desde el capítulo 20, versículo 31, al capítulo 21, versículo 1, al notar ese cambio abrupto, piensan que el apóstol Juan no ha sido quien ha escrito esto. Pero desde la antigüedad, cada vez que se viralizó, por decirlo de alguna manera, el Evangelio, siempre fue con el capítulo 21 inclusive añadido. Ahora hay algo importante aquí. Hay una historia que no ha cerrado. Hay alguien dentro del grupo de los discípulos que necesita una charla como la necesitaron los de Emaús, como la necesitó Tomás. Hay alguien que está allí y es el apóstol Pedro. Él ha negado al Señor y él necesita esa instancia con el Señor Jesús. Dice el versículo 14 del capítulo 21, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera vez y al ser la tercera era muy significativa. El apóstol Pedro tiene algo con el número 3. 3 veces le niega, 3 veces se le manda a velar y orar para no entrar en tentación, 3 veces canta el gallo, pide hacer 3 enramadas, es parte de un grupo íntimo de 3 y 3 veces se le va a hacer una pregunta. El Evangelio de Juan va a terminar con esta pregunta. Dice el versículo 15. Acompáñeme del versículo capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La misma pregunta 3 veces. Y esta pregunta también es para nosotros hoy. Le invito a que no sea impulsivo al momento de responderla, sino que podamos examinar nuestro corazón delante de la presencia del Señor, entendiendo que es Jesús quien nos está haciendo esta pregunta, quien conoce todas las cosas. Esta es una palabra para aquellos que piensan que aman a Jesús, pero en su vida no lo están demostrando. Es una palabra para aquel que hoy está alejado del Señor, pensando que no hay oportunidad para restaurar su relación con el Señor. Es para aquel que está estancado. Es para aquel que ha defendido la doctrina, ha servido al Señor, pero hoy ha dejado su primer amor. Es para aquel que no está disfrutando de la intimidad con el Señor. En realidad esta es una palabra para todos nosotros. Nadie queda exento de que se le pregunte, ¿me amas? Y el Señor quiere hacerlo en este día con cada uno de nosotros. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Señor, venimos para que tomes el control de nuestra mente y nuestro corazón. Para que sea tu Espíritu Santo tocando las fibras más íntimas del entendimiento, las fibras más íntimas del corazón. Señor, que todos podamos ser conscientes de lo que estás preguntando, que no seamos ligeros y superficiales al momento de responderte. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y el primer punto que quiero que veamos en este día es la relevancia de esta pregunta. Amar al Señor Jesucristo es el elemento principal
de la vida cristiana y tarde o temprano vamos a tener que toparnos con esta realidad. Es terrible que el tema de amar al Señor Jesús esté en la categoría de algo que podemos hacer selectivamente. Si nos preguntaran si lo amamos al Señor con todo el corazón, el alma y la mente, tal vez todos diríamos que sí. Pero al momento de vivir la vida cristiana, tal vez nuestras acciones están diciendo totalmente lo contrario. Si vemos el Antiguo Testamento, vemos que enfatiza esto. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice este versículo tan conocido: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es una devoción a Dios absoluta, con todo el ser. Implica inclusive modificar nuestras prioridades y poner a Dios en el centro. El Nuevo Testamento no va a decir algo diferente. El apóstol Pedro lo va a resumir cuando él dice: a quien amáis sin haberle visto. La marca de un verdadero creyente, ahí en Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, cuando va a hablar sobre amar a Dios, va a decir: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El apóstol Pablo lo va a decir de una manera mucho más violenta y va a decir: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esta pregunta es prioritaria, no podemos esquivarla. Esta pregunta es relevante. ¿Me amas? ¿Me amas realmente? El encuadre de este pasaje nos deja ver la necesidad de esta pregunta y ese es nuestro punto número 2. La necesidad de esta pregunta. Aquí trataremos el porqué de esta interrogante. Y si vemos lo que está pasando y lo que ha pasado a lo largo del capítulo 19 y 20, vemos que esta pregunta es sumamente necesaria. ¿Por qué? Porque el amor de Pedro ha fallado. Él ha dicho palabras como: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él ha dicho también: aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Y es justamente lo que él dice, lo que él hizo. Sus palabras son correctas, pero sus acciones son contrarias. El apóstol Juan va a decir en su carta: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y de eso se trata. No se trata simplemente de lo que decimos, sino se trata de nuestras acciones. ¿Cuántas palabras han salido de nuestras bocas? Compromisos. Ha habido por ahí una pasión eventual que luego se ha disipado con el desánimo o con la prueba. Satanás usa 2 medios para hacernos caer. Uno es hacernos creer que somos lo suficientemente fuertes como para no caer. Y lo segundo es que una vez que hemos caído, nos hace pensar de que ya no hay oportunidad para remediar esto. Y es tanta la vergüenza que hay veces que nos alejamos del Señor para ya no volver. Hay algo que también nos deja ver que esta pregunta es necesaria: la ubicación de los discípulos. Así comienza el capítulo 21. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Bueno, la ubicación de ellos nos deja ver que ellos no estaban tan bien en ese momento. El mar de Tiberias es el mar de Galilea. Simplemente cuando Juan escribió este evangelio, se le llamaba mar de Tiberias. Pero es el mar de Galilea. Y me llamó la atención que muchos comentaristas y teólogos lo que hacen es poner junto el episodio de Mateo 28 de la Gran Comisión con
Juan capítulo 21. Y miren lo que dice en Mateo 28. Ahí lo tiene para leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Eso es muy importante. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Como les decía, la ubicación de ellos nos hace ver que ellos no estaban del todo bien. ¿Por qué? Porque si estos episodios son juntos, notemos lo siguiente. Si ellos se fueron al lago cuando Jesús les dijo que fueran al monte, entonces ellos no estaban donde Jesús les había dicho. Y si el episodio de la Gran Comisión es luego de este evento de una pesca milagrosa, cuando ellos llegaron a la Gran Comisión, llegaron con dudas todavía, porque dice el pasaje de la Gran Comisión que algunos todavía dudaban y luego de haber visto semejante milagro. Ahora, si el pasaje de la Gran Comisión es primero que este episodio de Juan 21, entonces ellos no entendieron nada de la Gran Comisión, porque cuando bajaron, dice que, palabras que vamos a ver luego del apóstol Pedro, nos deja ver que Pedro quería renunciar. Entonces el lugar donde ellos se encontraban nos deja ver que no estaban del todo bien con su Señor. Examinar en qué lugar estamos hoy puede darnos una idea de cómo es nuestro amor para con el Señor. Nuestro lugar físico, nuestro estado emocional, nos deja ver cómo estamos con el Señor, con quién estamos. Y es importante que nos examinemos en este aspecto. Las palabras de Pedro también nos dejan ver la necesidad de esta pregunta. ¿Me amas? Va a decir el apóstol Pedro: me voy a pescar. Y los discípulos dijeron: vamos nosotros también contigo. Lo que Pedro está sugiriendo no es el hecho de tomarse el día o tener una actividad recreativa de pesca, sino que la intencionalidad de lo que él está diciendo es que él va a volver a pescar, está volviendo a su oficio, él va a volver a sus viejas costumbres y a sus antiguos hábitos. El desánimo le está dominando al apóstol Pedro y le está invitando a renunciar. Le está llevando a los viejos hábitos, le está llevando a la carnalidad, le está llevando al viejo Pedro, a Simón. Él se está resignando. Pero hay algo que es triste también aquí, y es que los discípulos, al sentir a Pedro, dijeron: vamos nosotros también contigo. Es muy importante y relevante que cuando nosotros tomamos decisiones, consideremos a aquellos para los cuales somos de influencia, ya sea que seas un maestro de niños, preadolescentes, jóvenes, o simplemente un esposo, una esposa, o un lugar de referencia que tengas, porque tal vez con tus acciones estás invitando a otros que también renuncien. Hay algo que también nos deja ver que el amor debía ser restaurado. Pedro se ha largado a vivir en sus propias fuerzas. Dice, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esa frase es muy importante. No pescaron nada. Ellos sabían qué noche era la mejor como pescadores. Ellos sabían cuál era el mejor clima, el mejor horario. Ellos sabían cuáles eran las mejores aguas, dónde ubicar la barca. Sin embargo, no pescaron nada. Miren, una vez que nosotros conocemos al Señor y luego nos apartamos, nos damos cuenta de que sin Él no podemos hacer nada. Y nos largamos a
a nuestras propias fuerzas, a intentar que las cosas funcionen, pero nos vamos a llenar de frustración porque hemos conocido al Señor, pero ahora nos hemos apartado de Él y no estamos bajo la cobertura de la bendición del Señor. Y por más que tratemos de pilotear esto y digamos que todo está yendo bien, en el fondo del corazón estamos cansados y sabemos que estamos en una noche oscura y que lo hemos intentado, pero nada funciona. Tal vez esa noche oscura se ha hecho muy larga y ya hay años en donde estás viviendo lejos del Señor. El Señor te está invitando, porque sin duda que estás frustrado y cansado y nada está funcionando. Tienes que llegar nuevamente al Señor. Hay algo que también nos deja ver la necesidad de esta pregunta. Ellos no reconocen a Jesús. El versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Después de la resurrección, hay algo particular en Jesús y no sabemos bien la razón. La verdad que está un poco velado para nosotros, y es que los discípulos no pueden reconocerlo. De alguna manera hay un aspecto glorioso en el Señor que impide que los demás le reconozcan, a no ser que Él se les revele. Pero esto también me hizo recordar que mientras nosotros estamos alejados del Señor y no estamos en sintonía con el Espíritu, no podemos ver la manifestación de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Y nosotros, mientras estamos alejados del Señor, no podemos ver cómo se mueve alrededor nuestro. En toda restauración hay dos partes. Y vimos a Pedro ahí con los discípulos. Pero quiero que observemos un poco al Señor y su carácter restaurador. El versículo 4 que leímos recién decía, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Esto me encanta. Me encanta porque Jesús da el primer paso. Él siempre toma la iniciativa. Él es quien nos busca. Él buscó a Jacob mientras escapaba, a Moisés mientras pastoreaba ahí en el desierto las ovejas de su suegro, a Agar mientras ella huye de su señora, a Elías mientras está en la cueva, a Gedeón mientras estaba ahí temeroso. Lo busca Mateo mientras está en su oficio, lo busca a los discípulos. Es más, luego de resucitado, vemos al Señor buscando a cada uno de ellos. El Señor es quien busca. El Señor es quien nos ha buscado a nosotros. Y por eso nosotros podemos decir que amamos al Señor, porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado, entonces no podríamos amarle. Él nos encontró. Hay algo que también me llama la atención. Él fue a la playa. Él sabe dónde encontrarnos. Él sabe en qué lugar estamos hoy. ¿Se acuerda del Salmo 139? ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el abismo, allí me alcanzaría tu mano. No hay dónde podamos escapar. El Señor sabe dónde estamos. Él nos busca tempranamente. Dice, cuando estaba amaneciendo. Cuando las noches son tan oscuras, qué hermoso es ver un amanecer. Y el Señor allí, amaneciendo, les encuentra a ellos. Él lo hace temprano. Si hay algo que tenemos que reconocer, es que en el instante de nuestro desvío, en el instante de nuestra renuncia, el Señor siempre nos advierte. El Señor siempre se presentó allí cuando estábamos por renunciar. Siempre lo hizo. No solamente nos busca tempranamente, sino que nos busca tiernamente. Versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? La palabra es tan tierna. Él les va a decir, hijitos. Esta palabra en el griego es paidón y significa niño, pero también tiene otra implicancia que es muchacho, inmaduro.
El Señor de alguna manera les está tratando con gracia a través de esta palabra hijitos, pero también con mucha verdad, revelando su inmadurez. Hijitos. Y así nos trata a nosotros, como un Padre amoroso llamándonos a reflexión, solamente a través de esta palabra. Imagínese sentir la palabra de los labios de Jesús diciéndole a usted, hijito. Él nos busca significativa y pacientemente. Miren lo que dice el versículo 6 en adelante. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Les habló a través del mismo milagro, por eso les habla significativamente. El mismo milagro cuando Jesús los llamó para encomendarlos al ministerio, usó ahora el mismo milagro para restaurar el ministerio. De alguna manera le está diciendo al apóstol Pedro, así como lo hice una vez, volveré a hacerlo. Pero no te separes de mí. Separado de mí nada puedes hacer. Tenés que entender, Pedro, que toda la creación responde a mi voz. Si no has pescado nada en esta noche, es porque yo no lo he permitido. Es interesante cómo la creación obedece a la voz del Creador. Y cuando el Señor dijo, tirad la red a la derecha, todos los peces obedecieron al Señor y se metieron allí en esa red. 153 peces. Y la red no se rompía. No se rompía. Él sigue revelándoles que Él es el Señor. Él es soberano. Es el Señor, dice Juan. Él es el Señor sobre toda circunstancia, sobre la barca, sobre los peces, sobre las redes, sobre la noche oscura. Él es soberano sobre los fracasos, sobre los intentos. Él sigue siendo el Señor. Nada lo puede sacar de allí, de su trono. El Señor le dijo a Pedro que lo haría pescador de hombres. Y de alguna manera este milagro fortalece el llamado de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor era soberano también sobre aquellos que le iban a reconocer como Señor. Lo que Pedro tenía que hacer es simplemente tirar la red. Como nosotros, tenemos que tirar la red, salir a predicar, y los peces obedecerán al Creador. Aquellos que están destinados para salvación oirán la voz del Espíritu Santo hablando a su corazón e irán a la red de amor del Salvador. Él sigue buscando una relación. Ese es el carácter restaurador del Señor. Dice el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Creador de los cielos y la tierra, al que lo dejaron solo, al que traicionaron, al que lo negaron, está preparando un desayuno para estos discípulos que son tan desobedientes. El Creador sirviendo a la criatura.
Él no reclama ahí que se postren y se arrodillen y lo traten como rey. Él les está sirviendo. Es tremendo esto. Yo no me imagino ni a Anás ni a Caifás sirviéndoles un desayuno a aquellos que han fallado en la ley. El carácter restaurador del Señor nos invita a nosotros, que si tal vez no estamos en una relación correcta con Él, que vayamos. Él nos está esperando. Él quiere charlar con nosotros. Es triste que cristianos que saben que han fallado en amar al Señor, hoy estén haciendo cada uno lo suyo. Hayan vuelto a pescar. Y ya hace años que están alejados del Señor en esa noche oscura, en esa barca, intentando realizaciones personales, pero llenos de frustración. Tienen que volver al Señor. Separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. En tercer lugar, quiero que veamos la profundidad de esta pregunta. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta pregunta es profunda y merece que cada uno de nosotros podamos recibirla en nuestro corazón y responderla al Señor. La primera vez el Señor le está diciendo: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Simón, ¿me amas? Jesús está condensando todos los puntos del evangelio, del arrepentimiento, de la doctrina, del ministerio, del servicio. Lo está condensando en esta pregunta. Esta pregunta es sencilla, es simple, pero es sumamente profunda. ¿Me amas? Como así también a nosotros el Señor nos está haciendo esta pregunta. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Y es interesante que cada uno de nosotros podamos entender que es Jesús quien nos hace esta pregunta. No es cualquier persona a nuestro alrededor que nosotros le podemos contestar simplemente con un sí, sino es Jesús que conoce la realidad de nuestra vida y la realidad de nuestro corazón. No nos está preguntando si amamos el día del Señor, sino si amamos al Señor del día. No te pregunta si amas el ministerio, ya sea de niños, de preadolescentes, de adolescentes, de jóvenes o de grupos pequeños o cualquier sea el ministerio, sino si amas al Señor del ministerio, al Señor del servicio. No nos pregunta si amamos pastorear, sino si amamos al príncipe de los pastores. No te pregunta si amas tocar un instrumento, sino si amas al Señor al cual alabás y adorás. No nos pregunta si acaso somos aficionados y nos encanta y amamos la lectura, la memorización o la escatología o diferentes doctrinas, sino si amamos al Señor de la Biblia. No estamos en contra para nada, obviamente, del estudio, pero una mente llena, con un corazón vacío y frío, no sirve de nada. Me encanta lo que comenta Spurgeon en una frase: en vano amamos el santuario si no amamos a nuestro sumo sacerdote. En vano amamos la fiesta de bodas y el banquete si no amamos al novio. Si no hay amor, nada sirve. Simón, hijo de Jonás. Le llama Simón porque
no le puede llamar Pedro. Le llama Simón como se llamaba él antes del llamamiento del Señor Jesús. Le llama así porque él se está comportando en la vieja naturaleza, en la carnalidad. Le llama Simón porque no le puede llamar Pedro, roca. Simón significa junco, inestable. Simón, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Es interesante que hay diferentes palabras para amor en el griego. Y el Señor está utilizando aquí un término muy fuerte. Cuando el Señor le dice, Simón, ¿me amas?, le está usando el término agapeo. Y es un amor superlativo, desinteresado, divino, de entrega total. Le está diciendo, ¿me amas como yo te amo, Pedro? Y el Señor es profundo en esta pregunta. Pero Pedro no utiliza el mismo término. Él utiliza el término fileo. Es, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te aprecio, que tengo un gran cariño por ti. Esto no es lo mismo. El Señor le dice, ¿me amas más que estos? Esto puede significar dos cosas y las dos aplicaciones nos sirven. Él le puede estar diciendo, ¿me amas más que estos?, refiriéndose a los discípulos, ya que él ha sido un fanfarrón de alguna manera, comparando su amor con el de los demás, diciendo, yo te amo más que estos, aunque todos se vayan, yo no me iré. Pero el Señor también puede estar refiriéndose a, ¿me amas más que estos peces, esta barca, este oficio, a esto a lo cual te dedicas? Este emprendimiento, ¿me amas más que estos? El Señor por segunda vez le va a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no va a utilizar la frase más que estos. Simplemente, sin compararlo con nada, le dice, ¿me amas? ¿Me agapeas? ¿Entregarías todo por mí? No mires a Natanael, no mires a Juan, no mires a nadie, no mires ni siquiera a Judas, que capaz al compararte con él podrías decir, yo no soy como este. No te compares con nadie. ¿Me amas? ¿Me amas verdadera y realmente? ¿Me amas apasionada y ardientemente? ¿Mueres de amor por mí a tal punto que con cualquier cosa que compares tu amor por mí, ¿eso sería basura? Pedro, hay que contestar esta pregunta. ¿Me amas? ¿Desfallece tu alma por buscarme y disfrutar de mi presencia? ¿Podrías dejar esperando absolutamente todo con tal de desayunar conmigo? Cuando pones en la balanza, Simón, cuando pones en la balanza la barca, las redes, los peces, y del otro lado mi persona, ¿qué es lo que pesa más en tu vida? Simón, ¿me amas? Tú sabes que te aprecio, Señor. La tercera vez, en esta oportunidad el Señor cambia el término y le dice, Simón, ¿me quieres? Y es por eso que Pedro se entristece. La palabra para entristecer es lupeo, es un dolor profundo en el corazón. Es un quebrantamiento en lo más profundo. ¿Cuánto necesitamos esto nosotros? ¿Cuánto necesitamos esta pregunta para reaccionar, para despertar en por qué hacemos lo que hacemos? El Señor sacudió el corazón de Pedro hasta la angustia y al quebranto. Qué bien nos hace ser quebrantados por el Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? Y vayamos a lo más profundo de esta pregunta. No está en tela de juicio el don de liderazgo de Pedro, porque vemos que a donde él va, los demás le siguen. Tampoco se duda de su ímpetu, de su valor, de su fuerza, ya que él saca una espada en Getsemaní, él entra en la tumba
Es más, ahora mismo se tiró a la barca y es más rápido nadando que la barca misma. Dice el pasaje que agarró la red de 153 peces y la sacó. La fuerza de este hombre no está en tela de juicio. Tampoco dudamos de la capacidad de hablar de Pedro, ya que él siempre tiene algo que decir. Tampoco hablamos de si se sintió mal al negar al Señor, porque él llora amargamente, pero luego lo vemos que tiene la idea de renuncia en su mente. La pregunta no se trata de una posición eclesiástica. La posición no hace innecesaria esta pregunta, ya que Pedro es un apóstol, pero necesita esta pregunta. ¿Me amas? No le está preguntando si ha visto cosas tremendas, ya que vio la alimentación de los 5,000, la calma de la tempestad, la resucitación de Lázaro y otras cosas más que si se escribieran todas no alcanzarían los libros del mundo. Tampoco le preguntó si ha experimentado grandes manifestaciones, ya que él caminó sobre el agua, estuvo en el monte de la transfiguración, vio a Elías, vio a Moisés. Jesús está yendo más profundo. Estas palabras tienen un tono de pacto de bodas. Le está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Realmente me amas? La pregunta del amor es sumamente profunda y relevante, ya que todo lo que hagamos sin amor no sirve de nada. No sirven nuestras palabras, nuestras confesiones de amor, nuestros dones, nuestro servicio, nuestras obras de caridad. Sin amor es un metal que retiñe. No sirve de nada. ¿Me amas? Entonces, acá el Señor le va a decir que debe ser lo consecuente si vos me amás. Y es nuestro último punto, la manifestación del verdadero amor a Cristo. Aquí no entran en juego nuestros parámetros de amor, sino los de Dios. Bajo nuestros parámetros podríamos decir, yo amo al Señor, pero vamos a ver qué dice el Señor en cuanto a la manifestación. Lo primero es el amor a Jesús. Ama a Jesús más que a cualquier otra cosa en este mundo. No tiene comparación el amor hacia el Señor. Nuestro amor a Él no puede compararse a ningún otro amor. Tendemos a querer todo el amor que Dios puede dar, pero no queremos ofrecerle todo el amor que podríamos dar. En otras palabras, si decimos amar al Señor, hay que demostrarlo en nuestras prioridades, en qué gastamos nuestro tiempo, en qué gastamos nuestro dinero, en qué nos proyectamos, qué estamos planificando. Es la realidad. Puede ser duro, pero es así. No tiene comparación nuestro amor al Señor. El amor a Jesús requiere, sí o sí, un compromiso de amor con nuestros hermanos y nuestro prójimo. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Esto está encadenado. No podemos disociarlo. Si decimos amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. El Señor fue muy claro en esto. Primera de Juan lo va a decir en el capítulo 3. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es. El que no ama a su hermano es un sello, es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. El amarnos, el cuidarnos, soportarnos unos a otros son responsabilidades espirituales. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, ni ha nacido de nuevo. El amor a Jesús, esta es manifestación del verdadero amor al Señor. El amor a Jesús se sintetiza en obediencia y servicio. Lo repito, porque es sumamente importante. El amor a Jesús se sintetiza en obediencia y servicio. Hay algo obvio que usted ya sabe,
pero debe ser más practicado que conocido. El amor fracasa cuando desobedecemos al Señor. No importa cuánto usted sienta, no importa cuánto usted se emocione a ver la película de la Pasión de Cristo, no importa cuánto se le erice la piel, no importa cuánto se emocione al cantar una canción de alabanza y adoración, si luego de eso usted desobedece al Señor, pues su amor no es real, no es genuino y está viviendo en un engaño. El amor se manifiesta en obediencia. Jesús lo dijo muy claro. Dice en su palabra, el que tiene mis mandamientos, ahí en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, y eso tiene que ser subrayado, ese es un señalamiento, es el que me ama. El que guarda mis mandamientos, el que los obedece, por decirlo de otra manera, ese, hay que señalarlo, ese, y solamente ese, es quien me ama. En Deuteronomio, si puede buscarlo, es muy importante este versículo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo importante? Amar a Dios con toda el alma, con la mente, el corazón, temerle, guardar su palabra. Esto es el tema central. Mire, primera de Juan capítulo 2 va a decir el que afirma: yo conozco a Jesús, pero no obedece sus mandamientos. Este es un mentiroso y se está engañando a sí mismo y anda en oscuridad. Porque lo que se espera es que el que dice y afirma yo conozco al Señor, tiene que andar como anduvo Jesús, en obediencia, en sumisión a su Padre. Por lo tanto, si hay algo que el Señor hoy le está llamando a que haga y que tiene que obedecer al Señor, su muestra de amor a Jesús tiene que mostrarse en obediencia. El amor a Jesús está dispuesto a sacrificar todo por Él, permaneciendo fiel hasta la muerte. Miren los últimos versículos de capítulo 21 de Juan, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. En el año 67 aproximadamente, bajo el gobierno de Nerón, el apóstol Pedro va a ser torturado, matado. Cuenta la historia y la tradición que él murió junto a su esposa, que a su esposa la mataron antes. Y mientras su esposa iba para ser ejecutada, el apóstol Pedro la miró y le dijo: acuérdate del Señor. Un matrimonio sostenido, discípulos fervientes que habían entregado su vida a Jesús. Un amor real, una entrega concreta. En último lugar, el amor a Jesús debe ser resuelto de manera personal. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto nos muestra que
Esto es un asunto personal. Esto es una charla personal entre vos y Jesús. No miremos a los costados. Debemos dejar de compararnos a ver si nosotros amamos más al Señor que otros, o si servimos más al Señor que otros, o si nosotros lo mostramos más que otras personas. Sígueme tú, dice el Señor. Hay veces que nuestra condición para seguir al Señor es si otros están siguiéndole. Pero el Señor quiere tratar con nosotros personalmente. Y si los otros dejan de seguir, y si los otros ya no están más, y si te tocara seguirle solo y afrontar situaciones solo, entonces ¿no le seguirías? Sígueme tú, dice el Señor. Esto es un asunto individual. No debemos aguar el amor hacia el Señor y bajarlo a parámetros que nos convengan a nosotros. El Señor nos pregunta si nuestro amor es real, si es verdadero. ¿Estás dispuesto a entregar todo? ¿A considerar todo basura? ¿Me amas? ¿Me amas realmente? Cada día el Señor nos prepara un desayuno. Y no lo hace a las apuradas. El desayuno que les preparó no fue algo express rápido ahí, sino que se tomó el tiempo para llamarlos tempranamente, tiernamente, y prepararles una reconciliación, por decirlo de alguna manera. Y así nos está esperando el Señor cada mañana, golpeando la puerta de nuestro corazón, diciendo que Él quiere entrar y cenar con nosotros y restaurar esta relación. No sé en qué lugar nos encontramos hoy día, pero sí estoy seguro que el Señor tiene un desayuno preparado para cada uno de nosotros. Y hay una pregunta que nos está esperando. ¿Me amas? ¿Me amas? Vamos a ir al Señor en oración. Señor, necesitamos responder esta pregunta delante de tu presencia. No debemos respondérsela a ningún ser humano, Señor. Vos conoces nuestro corazón y lo examinás hasta las fibras más íntimas. Ayúdanos a no vivir en un engaño, Señor. Te rogamos, Señor, por una iglesia que te ame real y verdaderamente, apasionada y ardientemente. Rogamos por una iglesia, Señor, que todos los días esté desayunando contigo, que vos seas la prioridad, que vos seas el centro, que vos seas la meta. Rogamos por esto, Señor. Rogamos para que al vos preguntarnos si te amamos, podamos responder con un fervoroso sí y con acciones verdaderas y concretas, no bajadas a nuestros parámetros, sino a lo que vos nos has pedido. Señor, rogamos por una iglesia que te sirva, que esté entregada a ti, que te tema, Señor, que te honre y busque tu gloria por sobre todas las cosas. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Pedimos, Señor, que tu Espíritu siga trabajando a través de esta pregunta en nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.